Ahora vamos a hablar con el curso, la segunda parte del curso, que es el curso intermedio, ¿vale? En este caso vamos a hablar de la psicología trading, porque es importante controlar los sentimientos, cómo afecta la psicología en la operativa, aprender a controlar los sentimientos que nos afectan, principales errores de la psicología trading y consejos para nuevos inversores, ¿vale? Estos son los temas que vamos a tratar ahora mismo, ¿vale? Ahora vamos a ir. ¿Qué es la psicología trading? ¿Vale? ¿Qué es la psicología trading en sí? Bastante importante. La psicología en el trading es el cambio de percepción que vamos a tener una vez que estamos activamente en los mercados financieros con nuestro propio dinero. En pocas palabras, la psicología trading se trata de cómo nos sentimos durante una operación y la forma que esos sentimientos pueden afectar a la manera de hacer operaciones. La psicología trading se refiere a todos los impulsos humanos que tienen un efecto en el mercado financiero. La psicología trading no es un verdadero campo de estudio académico, pero algunos comerciantes prestan tanta atención a los procesos de pensamiento de otros comerciantes como lo hacen los indicadores de mercado con la esperanza de encontrar una ventaja comercial, ¿vale? En sí, la psicología trading es cómo nosotros nos sentimos, ¿vale?, en el mercado financiero, cómo nos afecta cuando hacemos o realizamos cualquier operación, ¿vale? Esto en sí es la psicología trading, ¿vale? ¿Cómo afecta la psicología trading en la operativa? Bueno, hay muchos ejemplos de fenómenos de psicología de comercio en los mercados financieros o en el de las divisas. Por un lado, las órdenes de entrada y salida tienden a agruparse en los números redondos, en 1.3450 en lugar de 1.3453. Esto refleja un deseo humano de los números ordenados, ¿vale? Otro fenómeno interesante es las reacciones del mercado a las noticias. Ya sea una noticia significativa o no, tiende a haber volatilidad antes, durante y después de un anuncio que está fuera de la proporción con el impacto real cuando se ve en la escala de tiempo más largo, ¿vale? ¿Qué significa esto realmente? ¿Cómo afecta directamente a la psicología, a la operativa de nosotros? Pues generalmente, si una persona utiliza resistencias y soportes, ¿vale?, suelos y techos, estrategias tipo de estas, generalmente siempre en los niveles psicológicos, por ejemplo, 1.3450, ¿vale?, 1.3400, siempre no lo puede cruzar rápidamente, ¿vale? No cierra, no avanza directamente. En estas zonas generalmente puede ser una buena opción de comprar. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen lo mismo, compran o venden, ¿vale? Según cómo esté la dirección que sea, alcista o bajista. Es una buena zona para hacer operaciones, ¿vale? Y otra parte también es la noticia, es decir, si tenemos una noticia de que igual es el Producto Interior Bruto de una empresa, de un país, o cómo fueron las ganancias de una empresa, ¿vale?, tiende a haber movimientos fuertes, ¿vale?, en las acciones de la empresa o en el índice bursátil o en la divisa que llega a afectar, ¿vale? Eso significa que los pensamientos y los sentimientos llegan a afectar de una manera significativa al mercado financiero, ¿vale? Y en este caso, pues nosotros como vamos a invertir en el mercado financiero, pues al mercado financiero, ¿vale? ¿Por qué es importante controlar los sentimientos, ¿vale? Si controlamos emociones tendremos una alta posibilidad de ganar dinero en el mercado financiero porque nuestra operativa va a ser siempre organizada y disciplinada, ¿vale? Siempre es importante controlar los sentimientos. ¿Por qué? Porque si no lo controlamos lo vamos a dejar llevar y vamos a perder nuestro dinero, ¿vale? ¿Cómo afecta la psicología en la operativa? El miedo, ¿cómo afecta, ¿vale? El miedo a perder hace que no sigamos disciplinadamente a la estrategia, ¿vale? Es decir, si yo tengo una operación mala y tengo otra operación mala y como estoy perdiendo dinero, me asusto, ¿vale? Y dejo de hacer operaciones y al dejar de hacer operaciones, quizás me salieron dos mal, pero la tercera me va a salir bien, la cuarta me va a salir bien, pero como tuve miedo, no la realicé, ¿vale? En esta manera nos puede afectar la psicología. Otro momento en que nos puede afectar es en la euforia. Hace que hagamos más operaciones sin sentido por el sentimiento de otros. Es decir, de que si veo que una persona está haciendo una operación, uy, hágalo yo lo mismo, ¿vale? Que está subiendo el mercado, uy, hago la operación, ¿vale? ¿Por qué? Porque veo que hay movimiento, veo que alguien lo está haciendo y yo por hacer lo mismo, por la euforia, porque hago lo mismo, empatizo con el mercado, con el sentimiento y me afecta. Esto no nos debe afectar, ¿vale? Es malo porque no estamos siendo nosotros, no estamos siguiendo una estrategia, ¿vale? Y por último, hay más, pero bueno, estamos hablando de nuestros principales, la avaricia que nos hace
arriesgar más de lo que debemos arriesgar. Es decir, que si yo tengo que arriesgar, más adelante vamos a ver la gestión monetaria, tengo que arriesgar un 5%, un 3%, yo quiero ganar más dinero y arriesgo un 20%, arriesgo un 30%, arriesgo un 50%. ¿Eso qué significa? Que si tengo yo 200 dólares y digo, uy, tengo muy poco, voy a arriesgar más. No, no hay que arriesgar más, siempre hay que controlar el riesgo. Pero hay personas que dicen, ¿qué más da? Y coge a riesgo 100 euros. Estás arriesgando el 50% de tu capital. ¿Vale? Estás arriesgando más dinero de lo que tienes que arriesgar y esto va a conducir de que si la operación sale mal, bien, perfecto, pero si la operación sale mal, has perdido el 50% de tu capital. Eso te afectará bastante tiempo porque te va a dar miedo en el mercado. ¿Vale? Y también por ganar muchas veces, más adelante vamos a ver que no siempre se gana, muchas veces se pierde y si casualmente nos da cuando perdemos, pues nos va a afectar muy mal, nos va a afectar bastante mal a nuestro operativo. ¿Vale? Principales errores de la psicología trading. El primer error y más común es que los nuevos inversores es que nunca ponen a prueba la estrategia a utilizar en opciones binarias. Recuerda que hay brokers con cuenta demo para crear y probar nuestra estrategia. Pero la mayoría de los traders principiantes hacen trading en cuentas reales sin probar con el tiempo suficiente la estrategia de trading que encontraron en algún foro o página de estrategias, lo que causa que no tengan confianza y miedo y el miedo cause una mala pasada. ¿Vale? Eso significa de que por avaricia, por avaricia, por empezar ya, no probamos la estrategia. Es decir, que yo tengo una estrategia para vender manzanas, ¿vale? Porque tengo una frutería. Pero yo creo que sé más que todos y digo, ya funcionó y empiezo ya a hacer la estrategia, a comprar muchas manzanas porque las voy a vender. Pero si realmente yo no sé vender manzanas, ¿vale? Si no tengo la experiencia para vender manzanas y si no sé exactamente lo que yo hago, lo que estoy haciendo va a salir mal. ¿Vale? Va a salir mal. ¿Por qué? Porque no lo he probado, ¿vale? Siempre tengo que probarlo. Porque si no pruebo, no estoy haciendo nada, ¿vale? Estoy apostando. Si apuesto, no vamos a hacer nada, ¿vale? Generalmente, aunque el sistema de control es rentable, es muy difícil tener la confianza suficiente para tomar las decisiones inteligentes una vez que están negociando si no se ha probado el tiempo suficiente para comprender sus caídas y subidas. Nuestra confianza en el método o estrategia de trading se incrementa 10 veces si conocemos lo que estamos haciendo. Aún así, incluso si tomamos un par de pérdidas en algunas operaciones que no le molestan, porque antes hemos demostrado que las pruebas realizadas con la antelación de la estrategia de que funciona nuestra estrategia de trading. ¿Vale? ¿Qué nos dice esto? De que muchas veces, ¿vale? Uno de los principales errores que creemos de que nuestra estrategia funciona, ¿vale? Pero nos da señales falsas, ¿vale? Porque hay momentos que nos va a dar señales falsas. ¿Qué pasa cuando nos da estas señales falsas? De que si nos da señales falsas, nosotros no vamos a no vamos a confiar en la estrategia, ¿vale? Pero si nosotros hubiéramos probado desde un principio X tiempo, este miedo no nos va a llegar a afectar, ¿vale? No va a afectar porque la hemos conocido, tenemos la confianza. Es decir, que si me ha dado 2 o 3 operaciones malas, voy a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tengo confianza en la estrategia, ¿vale? Pero si yo desde un principio no la probé, ¿vale? Voy a perder nuestro dinero. Tenemos que aprender que estos errores en invertir en forex o en binarios o en lo que sea, ¿vale? Causados por la estrategia que se tomó al principio no era tan rentable como se suponía, ¿vale? Tenemos miedo. ¿Por qué? Porque decimos, uy, esta estrategia funcionaba, pero ahora de un momento a otro ya no funciona, ¿vale? Aunque la verdadera razón es que no se probó realmente el tiempo necesario la estrategia, es decir, no la probamos el tiempo que se debería haber probado. Si anteriormente al testear a nuestra estrategia nos hemos demostrado a nosotros mismos, es decir, que lo hemos probado y hemos comprendido que el método de negociación que utilizamos es rentable, ¿vale? Si nos damos cuenta que funciona, ¿por qué deberíamos buscar otro método? ¿Vale? ¿Por qué deberíamos estar cambiando cada momento? Tenemos que entender que cada sistema o estrategia tendrá operaciones negativas. No existe ninguna estrategia de trading que no las tenga, ¿vale? El mercado está siempre cambiando, pero eso no significa que nosotros debamos cambiar de estrategia cada vez que tengamos pérdidas, porque estaremos toda la vida cambiando de estrategia, ¿vale? Yo tengo estrategia y en mi estrategia hay momentos de que funciona bien, me ofrece un alto rendimiento y hay momentos de que no me ofrece casi nada y también hay momentos de que me ofrece pérdidas. Puede ser que un mes tenga una buena ganancia y puede ser que el mes que tenga pérdidas, ¿vale? No siempre se va a ganar, ¿vale? Eso tengámoslo claro, no siempre se gana.
¿vale? Es muy importante. Muy importante, ¿vale? Consejos para los nuevos inversores. Para un nuevo inversor en psicología trading es el 80 a 90% de la mente del inversor. Por esta razón nunca debemos invertir sin conocer plenamente lo que realizamos. Nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder. Recuerda que no siempre es fácil ganar dinero y no se consigue de la noche a la mañana, ¿vale? Y crear un plan de trading donde tengas presente la psicología, gestión monetaria y estrategia trading, ¿vale? Ya que acabamos el segundo nivel, ¿vale? Los principales en sí, que es la psicología trading. La psicología trading son aquellos sentimientos que nos afectan, ¿vale? Y tenemos que aprender a controlarlos, ¿vale? ¿Qué son sentimientos que nos afectan principalmente? Pues el miedo a que las operaciones salgan mal, ¿vale? Tenemos que aprender, si probamos nuestra estrategia, este miedo puede desaparecer, ¿vale? Probando la estrategia. ¿Por qué? Porque comprendemos de que a veces falla y al comprender que a veces falla, no pasa nada, ¿vale? Porque ya también nos va a dar operaciones positivas, ¿vale? Como hay negativo, también nos va a dar positivas, ¿vale? Todo varía. Cosas positivas y cosas negativas. La euforia, ¿vale? Siempre vemos que una persona invierte o que una persona hace algo y lo seguimos, ¿vale? Porque creemos nosotros que somos listos, también es otro problema. ¿Qué hacer? Si tenemos disciplina y si nuestra estrategia no nos da la señal, ¿vale? No debemos hacer las operaciones, ¿vale? Muy fácil, ¿vale? Si nuestro sistema no nos da la señal, no tenemos que hacer la operación. ¿Por qué? Porque tenemos una estrategia, somos disciplinados, organizados. Este problema de la psicología no nos va a afectar, ¿vale? Y por último, no arriesgar más dinero que lo que tenemos. Es decir, en el primero arriesgar un 3% y digo, hoy voy a recuperarlo porque lo perdí. Voy a arriesgar ahora un 6%. Hoy lo voy a perder, pues ahora voy a arriesgar un 20%. ¿Vale? Siempre subiéndolo. Eso no tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos arriesgando más y estamos saliendo de la disciplina. Conclusión, si somos disciplinados y seguimos siempre nuestra estrategia y nuestro plan de trading, en ningún momento la psicología trading no nos va a afectar. Entonces ya dejaremos de ser inversores principiantes de que la psicología es el 80-90% de la operativa, a ser intermediarios donde la psicología solamente es un 20 a 30%. ¿Vale? En principio esta es la parte de psicología trading, ¿vale? Vamos al nivel 3. Antes de esto, os invito siempre a que os registréis en el blog, ¿vale? O a que nos podéis seguir en el canal de YouTube, donde veréis también otro tipo de estrategias, ¿vale?